Dios me lo siga bendiciendo. Los saluda desde Tijuana el pastor Carlos Parga. Voy a leerle el versículo 1 y 2 del primer capítulo de Génesis, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, te doy gracias porque me permites de nuevo poner tu palabra por este medio. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Que seas tú, Señor, que ponga palabra en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo esto te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Comunión con el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, desde el inicio de las Escrituras aparece el Espíritu Santo. Y al final en el Apocalipsis también. Porque sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y una de sus cualidades es que es omnipresente. Así es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo nos ayuda en todo. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si el Espíritu Santo, como dice la Escritura, somos el templo de Dios, que dice en Corintios, o en Hebreos que somos la casa de Dios, entonces tenemos que dejarlo que se mueva como Él quiere, no como nosotros, pero siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte, que se mueva el poder del Espíritu de Dios. Porque uno no puede tener la presencia del Espíritu Santo, claro, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero uno no puede tener la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, y aburrirse al mismo tiempo. Si tenemos el Espíritu Santo, ¿cuál aburrimiento ha de haber? Porque es palabra de Dios, es alimento a nuestro espíritu, ¿verdad? El reino de Dios no avanzará en nuestras iglesias, ¿verdad?, que pues solamente que se llenen de gente, sino que la gente, si cuando la gente de nuestras iglesias no le den la libertad, o sea, no se llenen del poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo que en sí ahora la iglesia, y sabemos que la iglesia somos nosotros, los lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesia de Brasil, o la de Roma, o la de México, ¿verdad?, sino la iglesia es aquella que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la verdadera iglesia. Así es que la verdadera iglesia no necesita hoy en día ya una nueva tecnología, nuevos métodos, sino la gente que se deje ser usada, ser guiada por el Espíritu Santo. Gente que ore, gente que ayune, ¿verdad? Gente que verdaderamente esté dispuesta a ser guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mi querido hermano, amigo que me estás escuchando, nos enseña, nos habla, nos instruye, nos guía, nos consuela, nos llena de su poder, testifica de Jesucristo, porque Él fue el que me presentó a Jesús. El Espíritu Santo tenía el deseo, y es el que me dice: mira a Él, Él fue el que murió por ti, a Él recibe toda la honra y toda la gloria, alabarle solo a Él, adorarle solo a Él, que aunque el Espíritu Santo lo merece, pero esa es la función y el propósito del Espíritu Santo, revelarnos a Jesús. Él intercede por nosotros, ¿verdad? Y como les acabo de mencionar, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cuando estamos en los servicios, en los cultos, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo está en
o sea, nosotros y con nosotros. Personas que no han tenido un encuentro personal con el Señor están ahí para que el Espíritu Santo les diga, mira, Él fue el que murió por ti en la cruz del monte Golgota, el monte de la calavera. El Espíritu Santo también no solamente eso nos instruye y nos guía, sino nos da dones, nos revela la palabra, aunque digan muchos que ya está revelada, pero pues nos ilumina, como usted le gusta entender, ¿verdad? Y nos fortalece, y más que todo, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, nos sella con su Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Se puede apoyarte la tecnología, porque hay personas que dicen, mira, este pastor o esta persona en lugar de con la Biblia agarra la computadora. Pues eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero puede apoyar la tecnología, ¿verdad?, por ese lado, pero no apagar el poder del Espíritu de Dios. No debemos de apagar el poder del Espíritu de Dios. Miren, en 2 de Corintios el apóstol Pablo habla en el capítulo 13, versículo 14, nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, del Padre, y la comunión del Espíritu sean con todos nosotros. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando oramos, pues vamos a guiar bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Al Padre, y en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En una ocasión Charles Spurgeon mencionó esto: sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, como ramas sin savia y como carbón sin fuego. Somos inútiles, y por eso necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Miren lo que nos dice la Escritura aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 6. Mire lo que nos dice. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 discípulos, ¿verdad? A los 12. Después apareció, dice aquí, no a unos 500, sino a más de 500. Yo no sé si a 520, 30 o 580, no lo sé, dice la Escritura, ¿verdad? A 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A más de 500. Y en Lucas 24:49, mire, he aquí, dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, está hablando Jesús. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Andaban con Jesús, vieron a los ciegos recobrar la vista, vieron a los cojos andar, vieron al paralítico levantarse, y vieron a los leprosos ser sanados. Todo esto, ¿verdad? Y miren lo que nos dice la Escritura del Señor ahí, en Hechos, en el primer capítulo de Hechos, nos dice la Escritura así, del versículo 12. Mire lo que nos dice la Escritura. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, nos dice en el versículo 14, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, dice ahí la Escritura, que eran 120, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? 120 que estuvieron ahí en el aposento. En aquellos días, dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, como 120. ¿Dónde estaban los 380, los 380 y tantos, 90 y tantos? Si andaban con Jesús, si andaban reprendiendo de demonios, todo eso ahí. Pero les dijo que no se vayan hasta que no fueran investidos del poder de lo alto. Necesitamos el poder de lo alto.
no solamente de oír de Jesús, sino el bautismo del Espíritu Santo. Dice la Escritura ahí, ¿verdad? 40 días apareció Jesús, ¿verdad? Estuvo aquí y se fue. Y en el 50º día, en el día de Pentecostés, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso se saca a conclusión que estuvieron 10 días en el aposento. No lo dice la Escritura, pero se saca a conclusión, ¿verdad? Como de seguro ahí en el aposento han de haber puesto las sillas, unas 500 sillas, para recibir a todos los que habían visto a Jesús ascender al cielo. Pero nomás fueron 120. Y vuelvo a repetir, los 380, ¿dónde estaban? No llegaron, ¿verdad? Así es que, ¿cómo es que estos 380 testigos oculares de Jesús no pudieron, o no, más bien no quisieron ser testigos llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Verdad? Vieron, como les digo, los ciegos recobrar la vista, leprosos, paralíticos, hasta los muertos como Lázaro, la hija de Naín, multiplicar el pan, ¿verdad? Cómo obedecía el viento al Señor, el mar también, caminar por el mar, atravesar paredes, ¿verdad? Y claro, ascender al cielo. Esos 500 estaban ahí. Hechos 1.8, mire lo que nos dice la Escritura ahí, 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ¿dónde estaban estos 380 o más? No fueron testigos. Para ser testigos hay que recibir el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo se hace tantas cosas, porque nosotros no somos lo que lo hacemos, sino que lo hace el Señor, ¿verdad? Si el Espíritu Santo, decía un hermano W.I. Tozer, dice, si el Espíritu Santo se retiraría de la iglesia, el 90% de lo que se hace continuaría y nadie notaría la diferencia. Porque hay mucha gente indiferente en la iglesia. Son templos del Espíritu Santo. Es la casa de Dios. Pero no tienen el poder, ¿verdad? Hablan muy bonito, su oratoria es muy perfecta, su coeficiente intelectual, sabe mucha teología, hermenéutica, apología. No estoy diciendo que no es bueno aprender, yo estudié eso, pero más que todo se necesita el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice así, porque el Espíritu Santo, como lo vuelvo a repetir, está con nosotros, dentro de nosotros, pero también está en la congregación cuando la gente no ha sido salva. Entonces está listo el Espíritu Santo para presentarles a quién, a Jesús de Nazaret, el que quita todos nuestros pecados. Él merece toda la honra y toda la gloria. Así es que yo quisiera, y todos tenemos que ser de los 120 que estuvieron en el aposento alto. Los 380 o más, dice, que oyeron a Jesús, no experimentaron el poder de los 120. Hechos 18, mire lo que nos dice del 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, ¿verdad? Poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se da usted cuenta? Y Hechos 19, mire lo que nos dice Hechos 19, del 1 y 2, dice ahí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos, ¿qué? Dice la Escritura, a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Discípulos, eran creyentes del Señor Jesucristo, habían escuchado, habían visto milagros, habían visto todo. Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenían el poder del Espíritu de Dios.
si se necesita. Mucha gente dice, sí, tengo el poder porque salgo a testificar, si hago esto y tengo lo otro y aquello, algo, pero este es el poder del Espíritu Santo. El poder necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Y bien claro, el Espíritu Santo es Dios, Él es omnipresente. Y lo vimos en Génesis, que el Espíritu Santo se movía y sigue deseando moverse dentro de nuestros corazones. Pero si nosotros somos ahí en las iglesias indiferentes, vienen cantos y alabanzas, muy adoraciones, ni siquiera levantamos nuestras manos o cantamos ni nada de eso, ¿qué pasa? ¿Verdad? En una ocasión, hace mucho, yo recién convertido, una tía mía que ya está con el Señor, bautista, no estoy en contra de los bautistas, pero fui y ahí me invitó a la iglesia, llegamos y estaban cantando con el órgano, ¿verdad? Yo estaba un poco adelante porque ella se sienta adelante. Yo no vi a nadie, ¿verdad? Atrás tenía mis ojos cerrados y empezaron a cantar. Yo levanté mis manos y en una de esas se grité aleluya y mi tía me dio un codazo, ¿verdad? Y volteé a verla y me hizo la seña que guardara silencio. Mira nada más. O sea, no se dan cuenta, entonces el Espíritu Santo se quiere mover, pero no le dan la oportunidad de moverse. Él no está estancado, Él no está inmóvil. Y escucho predicadores que a veces dicen que está atado. Yo desato al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está atado, Él es Dios, el que lo ata es uno, ¿verdad? Pero hay que, ¿verdad?, darle la libertad, ¿verdad? Si aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues entonces hay que darle la libertad de cantarle. Aquel que el Señor sanó el Señor al cojo de nacimiento, que sus tobillos no podían ni caminar y se sentaba en el templo, ¿verdad? En la puerta de la hermosa. Entonces, cuando fue sanado, le dijo, Juan, mírame a los ojos, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y fue sano. Y entró al templo calladito, sin levantar las manos, saltando de alegría, de gozo. Tenía más de 40 años esta persona. ¿Cómo quién no se va a gozar, mi querido hermano, cuando recibe uno el mayor milagro que es la salvación? Sí, mi hermano, una de esas que el Señor nos ha sellado por el Espíritu Santo. Y si nos ha sellado, entonces somos de Él. Pero Jesús nos dice todavía, ¿verdad?, en las Escrituras, que no ha llegado el tiempo de recogernos a su granero celestial. Llegará el momento que Él toca la trompeta y entonces, como somos sellados, ¿verdad?, aleluya, vamos con el Señor. Dice la Escritura ahí, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creer en Dios, también creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Así es que si somos sellados, hermano, somos salvos. No está como la religión católica que dice, no, hasta que estemos en el cielo vamos a saber si somos salvos o no. No, la Escritura dice, hermano, que aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Así es que, mire lo que nos dice en Efesios capítulo, en el primer capítulo, el 13 y el 14, dice ahí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que la única forma de fallar en la oración es no orar. Y si no oramos, entonces no vamos a creer. Y vamos a creer en las promesas del Señor. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Yo creo en la palabra, mi querido hermano. Y usted tiene que creer en la palabra y tenemos que creerla. Pero tenemos que estar orando y creyendo en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me dio mucho gusto compartir la palabra del Señor. De nuevo le doy las gracias a mi Dios y a cada uno de que estén dispuestos a escucharla. Y yo le pido, si usted no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, hágalo y dígale así: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador. Pero también en este momento, Señor, yo te pido que me perdones y que me aceptes como tu Hijo. Yo creo que tu preciosa sangre en el monte Gólgota me puede limpiar y tienes poder para limpiarlo. Yo sé que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así es que te acepto como mi único y suficiente Salvador.
así dígale. Y le doy las gracias de nuevo por prestar atención al consejo de la palabra por este medio. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Varga. Gracias.